En 1948, utilizando datos de más de 3 millones de informes de campo de batalla de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la recién establecida Oficina de Investigación de Operaciones Civiles de los Estados Unidos comenzó a emitir informes sobre nuevos tipos de batallas que nuestros soldados estaban experimentando. Los informes indicaban que la mayoría de los combates ocurrían a corta distancia y el principal factor para predecir bajas era el número total de disparos realizados. La precisión y el apuntar ya no eran importantes en un arma de campo. Nuestros infantes de marina necesitaban armas y munición más ligeras, ya que el campo de batalla era más pequeño. El equipo que pudiera transportar y disparar la mayor cantidad de munición tendría más probabilidades de ganar la batalla y posiblemente la guerra. A medida que el paisaje y la psicología de la guerra evolucionaron y el miedo al comunismo nos llevó a la guerra de Corea y finalmente a Vietnam, valientes individuos dentro y fuera del campo de batalla trabajaron incansablemente para asegurar que nuestros soldados estuvieran equipados con las armas más recientes y avanzadas. En 1965, le quedó claro al presidente Lyndon Johnson que sería necesario aumentar las fuerzas militares estadounidenses para combatir a las fuerzas comunistas que operaban en Vietnam del Norte. La guerra terrestre comenzó oficialmente para las fuerzas estadounidenses cuando 3.500 marines fueron enviados el 8 de marzo. Para diciembre, ese número había aumentado a más de 200.000. En una misión defensiva para ayudar al ejército de Vietnam del Sur y a sus aliados, las fuerzas estadounidenses necesitarían las armas adecuadas para combatir a un tipo de enemigo completamente nuevo, en un campo de batalla totalmente diferente. Basado en una larga serie de armas experimentales derivadas del M1, incluyendo algunos diseños presentados por John Garand él mismo. El ejército de Estados Unidos probó varios diseños entre 1945 y 1951. Finalmente enviaron el fusil que se designó como M14 en julio de 1959. Sin embargo, los retrasos en la producción significaron que la única unidad que estaría completamente equipada con la nueva arma sería la División Aerotransportada 101, para finales de 1961. Nuestras fuerzas no estarían completamente equipadas con el nuevo fusil hasta julio de 1965. Cuando las fuerzas estadounidenses estuvieron totalmente equipadas con el fusil, su uso en la guerra de Vietnam reveló pronto sus fortalezas y debilidades. Los cartuchos de 7.62 milímetros de la OTAN penetraban bien la maleza y coberturas, y el arma tenía un alcance de más de 2.000 pies de energía en la boca del cañón. Por otro lado, los primeros modelos del fusil tenían culatas de madera que se hinchaban y expandían en el clima húmedo de la selva, lo que afectaba la precisión del arma. En modo totalmente automático, el retroceso era tan intenso que el arma era casi incontrolable en combate, lo que hacía imposible apuntar. Finalmente, la densa vegetación de la selva, combinada con la longitud y el peso del M14, hacía que el fusil fuera una carga engorrosa para los soldados de infantería.
Por estos problemas, el M14 fue el último fusil de batalla entregado en grandes cantidades a las fuerzas estadounidenses. Actualmente, el M14 se usa sobre todo como arma ceremonial por guardias de honor, escoltas de bandera y equipos de exhibición. Aunque en los años 90, el fusil fue modificado para convertirse en el fusil de tirador designado y se entregó a equipos especiales de seguridad y francotiradores. El primer batallón del Regimiento de Infantería de los Estados Unidos es la única unidad de combate del ejército donde el M14 aún es armamento estándar. En 1966, el secretario de Defensa Roberto McNamara autorizó reemplazar el M14 por el M16 como fusil de servicio estándar. No tuvo aprobación general. Muchos soldados se aferraron a sus M14, ridiculizando el M16 como un juguete frágil y poco potente de Mattel. El arma era, de hecho, muy ligera, pesando solo 6 libras cuando estaba cargada con 20 cartuchos. El cartucho de pequeño calibre 5.56 de la OTAN contribuyó a las preocupaciones iniciales sobre la falta de poder de fuego del arma, pero las pruebas realizadas por el mando del Ejército Continental de los Estados Unidos, bajo el mando del general Willard G. Wyman, concluyeron que un equipo de 8 hombres, cada uno armado con el M16, tenía la misma potencia de fuego que un equipo de 11 hombres con el M14. En octubre de 1961, Armalite, el fabricante inicial del rifle, entonces conocido como el AR-15, envió 10 nuevas armas a las fuerzas aliadas en Vietnam para probarlas en campos de batalla reales. Después de una respuesta entusiasta, 1000 más fueron enviadas a los aliados al año siguiente. Aunque las operaciones especiales de Estados Unidos elogiaron el arma y la Fuerza Aérea la adoptó oficialmente como M16, en 1962 los primeros envíos llegaron a los soldados sin instrucciones ni suministros de limpieza. Los primeros modelos también carecían del cañón y la recámara cromados presentes en el M14, lo que sí le daba una resistencia a ese rifle anterior que no estaba presente en el M16. La suciedad y la corrosión provocadas por la pólvora y el aceite causaron una falla de atascamiento en el M16 conocida como falla de extracción, donde una vaina disparada quedaba atascada en la recámara después de disparar, impidiendo seguir disparando. Aunque el menor peso y la munición más pequeña significaban que un soldado podía llevar más munición y por lo tanto más poder de fuego, los problemas de durabilidad y funcionalidad del M16 iban a resultar mortales en más de una ocasión, como señala un fusilero de la Infantería de Marina. Salimos con 72 hombres en nuestro pelotón y regresamos con 19. Créalo o no, ¿sabe qué fue lo que mató a la mayoría de nosotros? Nuestro propio rifle. Casi todos nuestros muertos fueron hallados con su M16 desarmada a un lado intentando repararla. Aunque los primeros problemas con la M16 le dieron al arma una reputación de ser poco confiable, una que persiste hasta hoy, los fabricantes pronto lanzaron la M16A1. Un modelo que corrigió los defectos mortales de la versión anterior. La recámara y cañón ya tenían revestimiento de cromo. Se proporcionó entrenamiento intensivo a nuestras tropas y se entregaron suministros de limpieza adecuados a los soldados junto con las armas. El primer gran conflicto de la guerra de Vietnam fue la batalla de Antietam, que comenzó con la batalla en la zona de aterrizaje X-Ray.
La semana previa al Día de Acción de Gracias de 1965, el ejército de Estados Unidos se enfrentó por primera vez al de Vietnam del Norte. Esa batalla resultó en la entrega de 3 medallas de honor distintas. Una de esas fue ganada por el primer teniente Walter Joseph Marm. Joe Marm acababa de salir de la escuela de candidatos a oficial y de la escuela de Rangers cuando recibió nuevas órdenes. Se estaba formando una nueva división del ejército, la primera división de caballería, y necesitaban oficiales. El teniente Marm fue asignado al 7º Regimiento de Caballería, antes comandado por el general Jorge Armstrong Custer. Las nuevas unidades aerotransportadas probaban helicópteros para mover rápidamente grupos de hombres donde se requerían en la batalla. Y la primera batalla a la que los helicópteros los llevarían sería Ia Drang. Una batalla que parecía que se convertiría en una derrota tan ignominiosa como la de Custer. Regimientos del ejército norvietnamita intentaron destruir un campamento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y la primera división de caballería los perseguía. El 14 de noviembre de 1965, esta persecución llevó al primer batallón del 7º Regimiento de Caballería al Valle de Yajiang en una misión de búsqueda y destrucción. El teniente coronel Hal Moore, comandante del batallón, fue el primero en entrar al valle con miembros de la compañía Bravo. 16 helicópteros transportaron a la compañía Bravo a la zona de aterrizaje X-Ray, en el lado noreste de la montaña Chupong. Asegurarían la zona de aterrizaje y esperarían a Alpha, Charlie y Delta del batallón. Desde el aire, la zona de aterrizaje X-Ray parecía plana y despejada. En tierra era otra historia. La zona de aterrizaje estaba cubierta de pasto elefante de hasta 1,5 metros de altura, perfecto para ocultar soldados enemigos. Montículos de hormigas cubrían el área, grandes y útiles como cobertura para las unidades armadas. El coronel Moore sabía que el enemigo tenía tropas en la zona. Lo que no sabía era que 3 regimientos del Ejército Popular de Vietnam estaban reunidos cerca. Muchos más soldados que la única compañía que había logrado traer hasta ahora. Con el M16A1 y las variantes posteriores del rifle, el ejército estadounidense había encontrado su nueva arma de combate estándar. Para 1968, el M16A1 ya había sido ampliamente aceptado entre nuestras tropas y reemplazó oficialmente al M14 en 1970. La producción total mundial de la familia de armas M16 supera los 8 millones, lo que la convierte en el arma de fuego más fabricada de su calibre y ha estado presente en todos los conflictos en los que ha participado Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. El sistema de armas M16, desarrollado por John Stoner hace casi 50 años, es un arma de larga duración. Realmente fue bastante despreciada cuando se desarrolló por primera vez y fue utilizada por los soldados del ejército estadounidense en Vietnam. Circulaba un rumor de que el arma se limpiaba sola y hubo muchos problemas con la munición seleccionada. Al parecer, el polvo ensució el mecanismo. Las tolerancias en esa arma son tan ajustadas que era propensa a ensuciarse y atascarse debido a esos problemas. Es un arma a la que ya le han corregido la mayoría de los defectos. Es extremadamente duradera. En el momento en que se desarrolló se consideraba tecnología casi de la era espacial. Esta era un arma que no tenía nada de madera, como todas las armas de fuego militares estadounidenses hasta ese momento. Era ligera, muy portátil y disparaba un nuevo tipo de cartucho, el cartucho calibre 223 o 5.56 milímetros. Se pensaba que un cartucho más pequeño permitiría a los soldados del ejército estadounidense llevar mucha más munición consigo. Y es un arma que la gente busca reemplazos en el ejército de Estados Unidos, pero creo que seguirá en manos de nuestros soldados mucho tiempo más.
Durante la Guerra de Vietnam, la ametralladora M60 se ganó el apodo de El Cerdo debido al gran tamaño del arma. Desde Vietnam, la M60 ha servido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Adoptada oficialmente en 1957, la ametralladora alimentada por cinta era operada por equipos de 2 o más soldados. Desde 2005, la M60 sigue en uso por la Guardia Costera y la Marina. El ejército aún usa la M60 en helicópteros como ametralladora de puerta. Sin embargo, la Infantería de Marina ha retirado oficialmente la M60, reemplazándola por la mejorada M240 en los años 1980. En los años 1950, el proyecto Niblick intentó crear un arma para soldados estadounidenses que disparara proyectiles explosivos más lejos que un fusil lanzagranadas y fuera más portátil que un mortero. El proyecto logró crear una granada de 40 por 46 milímetros, pero no pudo desarrollar un lanzador que fuera efectivo con más de un solo disparo. El M79 fue adoptado por el ejército de Estados Unidos el 15 de diciembre de 1960 y se distribuyó ampliamente entre escuadrones en Vietnam el año siguiente. Ganando los apodos de Thumper, Blooper y el Bloop Tube debido al sonido distintivo del arma, el lanzagranadas M79 podía disparar una variedad de municiones de 40 milímetros, incluyendo rondas explosivas, de humo y de iluminación. Un lanzagranadas compacto resultó muy útil durante los años en Vietnam, especialmente para penetrar puertas, ventanas y vehículos de blindaje ligero. También para causar bajas en grupos enemigos en combates cuerpo a cuerpo o cuando estaban ocultos bajo cobertura. El arma se parecía a una escopeta recortada, pero aún así, los granaderos que portaban el M79 acortaron aún más el cañón y la culata para hacer el lanzagranadas todavía más compacto. Aunque el M79 era preciso a distancias de hasta 350 metros, el diseño de un solo disparo del arma podía ser una desventaja en situaciones de combate cercano, especialmente porque los granaderos a menudo solo llevaban un cuchillo y una pistola al combate en lugar del fusil de infantería estándar. Incluso si un soldado tenía el lujo de tiempo para recargar durante una batalla, el M79 podía disparar como máximo unas 6 rondas por minuto. Durante la Guerra de Vietnam se desarrollaron lanzagranadas como el M203 para ser acoplados a la familia de fusiles M16, reemplazando en gran medida al M79 en el campo de batalla. En años recientes, los SEALs de la Marina y las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos han usado el M79 por su mayor precisión y alcance frente a las versiones bajo el cañón. Durante la Operación Libertad iraquí, el M79 fue utilizado para limpiar dispositivos explosivos improvisados, o IEDs, de carreteras y campos de batalla. El M79 también puede ser utilizado de manera no letal para el control de multitudes en situaciones de disturbios. El FBI y otras agencias de aplicación de la ley utilizan el M79 para disparar cartuchos de gas clorobencilideno malononitrilo M651 y otras agencias en muchos otros países utilizan granadas de esponja M1006 y rondas de dispersión de multitudes M1029. En un esfuerzo por reducir la cantidad de equipo que un soldado llevaba a través del terreno selvático y difícil de Vietnam, el lanzagranadas M203 fue diseñado como un accesorio para la familia de rifles M16. Sin embargo, muchas variantes del lanzagranadas son compatibles con una variedad de rifles de asalto. Un lanzagranadas independiente, como el M79, quizá no hubiera sido apropiado para un tiroteo a corta distancia, pero la naturaleza impredecible de la guerra en Vietnam hizo que un arma así fuera indispensable.
El M203 permitía a un soldado cambiar rápida y fácilmente entre su rifle y el lanzagranadas, y lo más importante, aseguraba que los infantes no tuvieran que cargar artillería adicional. En servicio desde 1969, el M203 sigue siendo utilizado por la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea y la Marina, pero el Ejército planea pronto reemplazar el M203 por el actualizado M320, otro lanzagranadas bajo el cañón, que cuenta con una mira especializada para usarse tanto de día como de noche, una recámara de carga lateral y un mecanismo de disparo de doble acción. Los accesorios para otros sistemas de armas se han inspirado en el M203, como el Heckler y Koch AG-36, para usarse en la familia de fusiles de asalto G-36 alemana, así como el ruso GP-25, para usarse con el Avtomat Kalashnikova 47 y sus variantes. Al igual que en Estados Unidos, los fabricantes y diseñadores de la Unión Soviética aprendieron de los datos obtenidos en la Segunda Guerra Mundial. Inspirado por el Sturmgewehr 44 de los alemanes, un arma que demostró ser ventajosa continuamente en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, Mikhail Kalashnikov comenzó a diseñar lo que se conocería como uno de los primeros fusiles de asalto verdaderos y una de las armas más icónicas para los oponentes de Occidente. Mientras servía como comandante de tanque con el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, Kalashnikov fue herido en la batalla de Briansk en octubre de 1941, un incidente que le provocó terribles recuerdos y pesadillas al sargento mayor. Mientras se recuperaba en el hospital, Kalashnikov se obsesionó con crear una metralleta que le diera a su país natal una ventaja sobre sus enemigos. Fueron los alemanes los responsables de que yo me convirtiera en un fabricante de armas. De no ser por ellos, habría construido máquinas agrícolas. El Avtomat Kalashnikova 47 era una mezcla de varias armas previas. El gatillo y los dobles cerrojos de bloqueo, y el canal de desbloqueo del M1 Garand y el M1 Carbine, los mecanismos de seguridad del Browning Remington modelo 8, y el sistema de gas y el diseño de la inspiración del arma, el Sturmgewehr 44. El arma era resistente, confiable y fácil de limpiar y mantener. El ánima y la recámara cromadas prevenían la corrosión que hacía que rifles como el M16 fallaran o se atascaran. El innovador cargador curvo permitía una alimentación de munición más fluida hacia la recámara. Estos factores volvieron al arma un recurso valioso para los aliados de la Unión Soviética. Aunque la Unión Soviética adoptó oficialmente el arma en 1949, la reputación del Avtomat Kalashnikova 47 como un ícono antioccidental se consolidó cuando fue utilizado por el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. El diseño sencillo hizo que el arma fuera fácil de adaptar para la producción en masa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas proporcionó el Avtomat Kalashnikova 47 a muchos de sus aliados a un costo muy bajo durante la Guerra Fría. El Avtomat Kalashnikova 47 resultaría altamente ventajoso en su uso contra las fuerzas de Estados Unidos. Hoy en día, el Avtomat Kalashnikova 47 es, para algunos, un símbolo del mal, pero para otros, un símbolo de libertad. En Occidente, el rifle es retratado en los medios y la literatura como el arma de insurgentes, pandilleros y terroristas estereotipados. En los últimos años de la Guerra Fría, la Unión Soviética suministró el rifle a Siria, Libia e Irán en sus campañas contra Israel, y el comercio en el mercado negro del Avtomat Kalashnikova hizo que llegara a manos de organizaciones terroristas como Al-Qaeda y los talibanes, así como a sicarios de cárteles de drogas que operan en México. Sin embargo, en algunos países, el Avtomat Kalashnikova 47 se convirtió en la pieza clave en operaciones para derrocar regímenes opresivos, y el rifle es un símbolo revolucionario en países como Mozambique, donde el arma fue tan fundamental en el ascenso al poder del liderazgo actual que el Avtomat Kalashnikova 47 aparece de manera destacada en la bandera del país.
Otro rifle que fue utilizado por el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte y que en ocasiones resultó ventajoso en batalla contra las fuerzas de Estados Unidos fue el Samosaryadny Karabin System Simonova ruso y su variante, el fusil chino tipo 56. Una de las primeras armas diseñadas para el cartucho de 7.62 por 39 milímetros M43, que después sería utilizado por el Avtomat Kalashnikova 47, fue el rifle semiautomático diseñado por Sergei Gavrilovich Simonov en 1943. El diseñador, que trabajaba para el Departamento de Diseño y Desarrollo Soviético en el arsenal de Tula en Rusia, también había construido previamente el Simonov Avtomaticheskaya Vintovka Simonova 36, un primer rifle automático de fuego selectivo que fue utilizado en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial hasta 1940. Al igual que los analistas y diseñadores estadounidenses, los soviéticos notaron que una arma más ligera con cartuchos intermedios permitiría a los soldados llevar más munición y seguir disparando mientras el enemigo recargaba o se quedaba sin artillería. El Samosaryadny Karabin System Simonova ruso tenía diseño tradicional de carabina, culata de madera y sin empuñadura de pistola. El rifle tiene una bayoneta tipo hoja con resorte. La recámara superior se carga con una bala o con un peine de 10 cartuchos. La robustez, confiabilidad, fácil mantenimiento y bajo costo del arma compensaban problemas del rifle, como la precisión y los disparos accidentales. Si no se le da el mantenimiento adecuado, se sabe que el Samosaryadny Karabin System Simonova puede disparar accidentalmente o entrar en un fuego automático incontrolado que vacía el cargador. Durante la Guerra Fría, los soviéticos proporcionaron rifles Samosaryadny Karabin System Simonova o los planos y derechos de fabricación del rifle a muchos de sus aliados. Más de una docena de países fabricaron y vendieron el rifle en la misma cantidad de variantes. Como resultado, se fabricaron unos 15 millones de rifles Samosaryadny Karabin System Simonova y sus variantes. Hoy en día, el Samosaryadny Karabin System Simonova se utiliza en muchos países como un arma ceremonial y se ha convertido en un objeto de colección popular en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. El Samosaryadny Karabin System Simonova ruso y su homólogo, el tipo 56 chino, junto con el Avtomat Kalashnikova 47, proporcionaron al ejército de Vietnam del Norte y al Viet Cong armas confiables y resistentes que estaban mucho mejor adaptadas a las condiciones sucias y cálidas de la jungla vietnamita, lo que resultó ser una ventaja sobre las fuerzas de Estados Unidos. Después de 8 años y más de 50,000 bajas estadounidenses, la participación militar de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam terminó el 15 de agosto de 1973. 3 años después, el 30 de abril de 1975, las fuerzas norvietnamitas capturaron Saigón, poniendo fin efectivamente a la guerra y comenzando la reunificación de Vietnam en una república comunista una vez más. Después de la Guerra de Vietnam, el Cuerpo de Marines solicitó algunas actualizaciones para su rifle M16 basándose en sus experiencias con el arma durante la guerra. Los Marines adoptaron el M16A2 a principios de los años 80 y el ejército de Estados Unidos lo hizo a finales de esa década, reemplazando al M16 como fusil estándar. El M16A2 estaba equipado con un cañón más grueso que su predecesor para resistir la flexión en el campo de batalla y combatir el sobrecalentamiento después de largos periodos de fuego sostenido. Cuando lo comparo con el Avtomat Kalashnikova 47, personalmente preferiría el Kalashnikov. Creo que es un arma mucho más simple y robusta. Un soldado me dijo que el sonido más aterrador es un clic cuando esperas un disparo. Y un M16, debido a sus tolerancias ajustadas, es propenso a atascarse, mientras que un Avtomat Kalashnikova 47 es mucho más simple, y si buscas dispararle a alguien, elige la confiabilidad. Siempre, en todo momento. Hoy en día, los M16A2 siguen en servicio con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Costera.
El Cuerpo de Marines y algunas unidades selectas del Ejército de Estados Unidos han adoptado el M16A4 como su fusil de asalto principal, siempre destacando por incorporar nuevas tecnologías. Aunque nuestras tropas fueron derrotadas en la Guerra de Vietnam, los fabricantes y diseñadores de armas aprendieron del campo de batalla y buscaron ofrecer a las tropas un arma con mayor poder de fuego para cada soldado, sin ser una carga pesada. La ametralladora ligera M249, variante estadounidense del fabrique National Minimi belga, ha estado en combate con soldados de Estados Unidos en cada conflicto desde la invasión de Panamá en 1989. Los planes para crear una ametralladora calibre 5.56 surgieron en el programa de armas ligeras del ejército en 1968. Sin embargo, no se creía que una arma de ese tamaño fuera útil para nuestros soldados. El proyecto no recibió financiamiento completo hasta que pruebas adicionales del cartucho, 5.56, revelaron su rendimiento superior. En 1976, el arma experimental que llegaría a conocerse como la M249 ametralladora ligera fue diseñada, construida y probada. Parecía que los soldados ya no tendrían que depender de fusiles o de artillería pesada y aparatosa para fuego totalmente automático sostenido. Antes de la ametralladora ligera o el arma automática de escuadra, como se le designó originalmente, las ametralladoras principales en uso por nuestro ejército eran la M2, que usualmente tenía que montarse en un vehículo, y la M60, que era un poco más portátil, pero aún así extremadamente pesada. Ambas armas necesitaban al menos 2 soldados para operar bien. Los rifles M14 y M16, aunque tenían modos de disparo totalmente automático, no estaban diseñados para el fuego rápido sostenido, que sería necesario para superar a un combatiente enemigo. Las armas se sobrecalentaban y atascaban, y los cargadores de los rifles solo tenían 30 cartuchos, muy poco comparado con la cadencia de la ametralladora ligera. La ametralladora ligera M249 funciona por gas con acción abierta y pesa hasta 22 libras cargada. El arma se alimenta por cinta en lugar de cargador, pero la M249 puede equiparse con cargadores de la OTAN en caso de que se quede sin munición en cinta. Esto, junto con factores como un cañón reemplazable enfriado por aire, permite una cadencia de disparo de hasta 800 tiros por minuto. El bípode plegable con patas ajustables le da al arma una estabilidad y precisión que normalmente solo se encuentran en un rifle o artillería más pesada, y el arma tiene un alcance efectivo de más de 1000 yardas. La M249 fue adoptada por la Infantería de Marina en 1984, pero problemas con cañones sobrecalentados y bordes filosos suspendieron su producción al año siguiente. En la década de 1990, esos problemas se corrigieron y la ametralladora ligera fue utilizada por las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra del Golfo, Somalia, Bosnia y Kosovo. A partir del 11 de septiembre de 2001, las fuerzas de Estados Unidos entraron en Afganistán como parte de la guerra contra el terrorismo. En 2003, las operaciones se intensificaron en Irak con la Operación Libertad Iraquí. En ambos conflictos, los soldados estadounidenses llevaron M249 al combate. Para entonces, muchas armas llevaban hasta 20 años en servicio y las condiciones arenosas de la guerra en el desierto empezaban a causar obstrucciones y atascos en la ametralladora ligera. El arma se volvía cada vez menos confiable en combate. Hubo reportes de que algunas de las armas habían sido soldadas por puntos e incluso unas cuantas estaban sujetas con cinta adhesiva. Hoy en día, la Infantería de Marina está probando alternativas más ligeras con cargador al M249, como el M27 fusil automático de infantería, en un esfuerzo por seguir avanzando en las ventajas de nuestros soldados en los campos de batalla del futuro.
La Comisión de Planificación de Armas Pequeñas de los Servicios Conjuntos se creó en los años 70 para unificar las armas de fuego en todas las ramas del ejército. En los años 80, el comité organizó un concurso de diseño para reemplazar la arma secundaria estándar usada por todas las ramas desde antes de la Primera Guerra Mundial, la pistola M1911A1. La adopción de la Beretta M9 fue uno de, hasta ahora, solo 2 programas importantes de adopción de armas secundarias en un siglo de historia militar de los Estados Unidos. Hoy en día, la M9 sigue siendo el arma secundaria de dotación estándar en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Cuerpo de Marines ha comenzado a reemplazar la M9 y otras armas de campo con el fusil carabina M4. En 1984, la compañía de manufactura Colt empezó a diseñar un nuevo fusil de asalto carabina para combate cercano, con mayor cadencia de fuego y velocidad, además de ser más ligero que el M16A2. Eugene Stoner, creador del M16 y otras armas para Armalite, diseñó la carabina M4 como una versión más corta y ligera del M16A2. Los fusiles comparten cerca del 80% de sus piezas. El Ejército de los Estados Unidos adoptó oficialmente el M4 en 1994 como reemplazo de la pistola engrasadora M3 y el fusil M16A2. A oficiales del Cuerpo de Marines hasta teniente coronel y suboficiales de Estado Mayor se les dio el fusil para reemplazar la pistola M9, avanzando la doctrina "todo oficial es un fusilero". El fusil M4 carabina ha sido ampliamente usado por las fuerzas de Estados Unidos, sustituyendo en gran parte a la subametralladora por su capacidad de perforar armaduras modernas. Eventualmente, el arma está destinada a convertirse en el fusil de asalto estándar entre los soldados estadounidenses, reemplazando al M16. En 2009, el Ejército de los Estados Unidos tomó posesión del diseño del M4 en un esfuerzo por permitir que otros fabricantes compitieran con sus propios diseños de M4 para que podamos seguir dando a nuestras tropas una ventaja en la guerra contra el terrorismo. Desde la lanza de fuego y el fusil de chispa hasta el M16, las armas, como la M4 carabina, han evolucionado desde antes de fundarse nuestra gran nación. Incluso aquellos que alguna vez trabajaron con los adversarios de América vieron la importancia de la historia y la tradición, incluso al diseñar algo completamente nuevo. Como dijo una vez Mikhail Kalashnikov, cada diseñador parece tener su propio camino, sus propios éxitos y fracasos. Pero una cosa está clara, antes de intentar crear algo nuevo, es vital tener una buena apreciación de todo lo que ya existe en este campo. Yo mismo tuve muchas experiencias que confirman que esto es así. cuando los futuros oponentes perturben la paz, ¿qué ventajas tendrán los soldados sobre el enemigo? Actualmente, el Ejército de los Estados Unidos está realizando un concurso de diseño en busca de lo que se ha denominado la carabina individual. El arma teórica reemplazará incluso a la un poco definida M4 en manos de los operativos del Ejército, lo que demuestra que los militares, diseñadores y fabricantes estadounidenses están trabajando para asegurar la superioridad futura del arma y continuar con la evolución de las armas de fuego.
Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y no olvides suscribirte para apoyar la historia.